vamos a cambiar totalmente de tema. En este momento me estoy enlazando con el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia. Vamos a hablar sobre estos 32 cuerpos hallados recientemente en fosas de Citlala, allá en Guerrero. Roberto, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros aquí en Excelsior Televisión. Buen día. Pues no nos va muy bien, Atalo, en Guerrero, pero bueno, tenemos que informar a la opinión pública de lo que está pasando en nuestro estado. Así es, pues, ¿cómo se están viviendo las cosas en estos momentos? Obviamente, pues, de capa caída, la gente quizá un tanto nerviosa por lo que está ocurriendo, pero ¿cómo se trata de controlar estos hallazgos y sobre todo los asesinatos que hemos tenido que estar reportando aquí? Bueno, empezamos por el tema de Citlala. El día de ayer terminaron los trabajos de exhumación y recuperación de 32 cuerpos y 9 cabezas humanas localizadas en un cerro en el municipio de Citlala. Después de 3 días donde el Servicio Médico Forense trabajó intensamente con el resguardo del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, lograron terminar este proceso tan lamentable de 32 cuerpos y 9 cabezas. Te saludo con mucho gusto, Roberto Álvarez Heredia, soy Gaby Tlaseca. Hola, yo te Gaby. preguntaría, Roberto, buenos días, ¿cómo hay cabida a 32 cuerpos, 9 cabezas? Alguna vez el padre Solalinde decía que México era un país de tumbas clandestinas. ¿Qué pasa en el estado de Guerrero y cómo estos hallazgos no paran? Parece que es una fuente ahí, pero de muertos, producto de ¿qué? ¿Del crimen organizado? Platícanos. Mira, de acuerdo con los elementos que nos da la Fiscalía General del Estado, este predio pudo haber sido utilizado, o más bien fue utilizado, por alguno de los 2 grupos en disputa en este municipio, que son, ya pudiera haber sido de uso de los ardillos, que así se les conoce, o de los rojos. Este pareciera que fue ya sea o un cementerio clandestino o un campamento donde los grupos delictivos obviamente lo utilizaban para sus fechorías, ¿no? Este hallazgo se debió a un reporte anónimo de que se encontraban personas secuestradas en un predio ubicado en un cerro que le llaman El Boludo. Se encontró efectivamente a una persona privada de su libertad, y derivado de este hallazgo de esta persona fue cuando encontraron obviamente tierra removida y empezaron, obviamente lo notificaron a la Fiscalía General del Estado e iniciaron estos trabajos de recuperación. La zona es una zona que está en disputa permanente entre las bandas delincuenciales por el control del territorio, dado que en esta zona hay mucha siembra de amapola, que ha sido como el elemento para generar lo que le llaman la heroína, que actualmente está de moda en los Estados Unidos, y esto está generando una presión sobre lugares en donde se siembra este tipo de elementos como es la amapola. ¿Qué llamado o qué mensaje le harían, Roberto, desde el Grupo de Coordinación Guerrero a la gente que no estamos precisamente en Guerrero, pero que vemos la escena a lo lejos, alrededor, en toda la República Mexicana, incluso en el extranjero, porque pues esto le ha pegado muchísimo al turismo, entre otras cosas? El tema es de la mayor importancia, tu pregunta. El asunto no lo tenemos que ver como un tema de carácter policíaco, de seguridad. Es importante el Estado mexicano, que la comunidad internacional le eche ojos al Estado de Guerrero, porque el fenómeno que estamos viviendo en nuestro estado tiene que ver con la coyuntura internacional. En las calles de Chicago, de repente la heroína tomó un auge impresionante. Esto genera un mercado impresionante de muchos millones y millones de dólares por la sustancia original que se trata de la amapola. Esta amapola se siembra en estos lugares del estado de Guerrero. Entonces, esto está generando que los carteles de antes se conviertan en bandas. Las bandas se enfrentan entre sí por el control del territorio para poder manejar la siembra y trasiego de la amapola. Esto genera obviamente un movimiento de armas, una situación delictiva muy delicada, como son extorsiones, secuestros adicionales para allegarse de mayores recursos que puedan obviamente ser
repartidos entre estos grupos criminales. El asunto no es un asunto policíaco, ya es un asunto que tiene que tener el interés nacional e internacional sobre este tema. Roberto, pero esto es un diagnóstico que ya conocemos. Hay un mercado importantísimo en los Estados Unidos. Nosotros estamos en la parte de producción de alguna manera y de distribución hacia la Unión Americana. ¿Cómo hacerle entender a la gente que vive en Guerrero y en otras partes del país que Sedena, PGR, Armada de México, Policía Federal, CISEN y el gobierno del propio estado están haciendo este esfuerzo con el grupo de coordinación Guerrero, y que los resultados no se ven cuando acabamos de tener uno de los fines de semana más violentos en el estado? ¿Cómo hacer entender a la gente que los trabajos llegan, está las mayores instituciones de procuración de justicia en el estado y los resultados no llegan? Así es. Mira, frente a la perturbación pública que genera el crimen organizado, todas las dependencias, tanto federales como estatales, en materia de seguridad, su obligación primordial es la de proteger a los ciudadanos. Lo que ha hecho son acciones inmediatas para poder resguardar la seguridad de la zona. Ayer hemos tenido 3 frentes, lo señalo rápidamente. Son 7 personas que están secuestradas en la Tierra Caliente. Ahí se ha desplegado un gran despliegue con los gobiernos de Michoacán y de Guerrero para encontrar estas personas y al mismo tiempo detener al grupo de los tequileros responsable de este secuestro masivo. En el caso de Acapulco, la lucha entre las bandas está generando muchas ejecuciones entre miembros de las bandas, y obviamente lo que están haciendo las autoridades es proteger a la población, blindar a los turistas a efecto de que sean ajenos de esta lucha intestina que se está librando entre los grupos delictivos. Le dejo ahí porque es muy amplio el tema, es muy complejo, pero todas las autoridades están trabajando intensamente en una lucha que se libra todos los días bajo un esquema que se revisa, se analiza, se actualiza, se fortalece en los puntos en donde hay que fortalecer, corregir los lugares donde hay que corregir, a efecto de proteger finalmente a la población. Pues sí, ese es el fin último y para eso está el grupo de coordinación Guerrero. Gracias, Roberto. Creo que hablaremos contigo más adelante. Es importante estar compartiendo el saldo de estas actividades de procuración de justicia porque pues sí es una situación preocupante. Te agradecemos la conversación. Gracias, Roberto Álvarez Heredia. Atalo, muchas gracias, Gaby, por la oportunidad que me dan de poder intervenir con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.